Yo creo que puede haber tres formas de entender el marxismo. Una, el propio pensamiento de Marx tomado en su conjunto, bajo el aspecto de una evolución total o quizá atendiendo a alguna de sus etapas. De esa manera, ese pensamiento incluiría un método, una serie de supuestos, un conjunto de ideas de diferente índole y multitud de reglas de aplicación tanto teóricas como prácticas. Una segunda forma sería un conjunto de teorías filosóficas, sociales, económicas y políticas fundadas en una forma de interpretación del marxismo y tendiendo a su sistematización. Engels dio forma definida a ese conjunto de doctrinas para luego ser transformado por Lenin y dar lugar al marxismo ortodoxo. Por último, existen una muy variada forma de interpretaciones originadas en distintos lugares y tiempos y formadas según distintas tradiciones, temperamentos o circunstancias. Ejemplos de ello pueden ser las interpretaciones alejadas del marxismo ortodoxo, el llamado marxismo occidental, el maoísmo, algunos intentos de reavivar el marxismo retornando a las fuentes. De un modo más general, se ha llamado marxismo también a los métodos, doctrinas e ideales políticos adoptados en diversos países en el momento de la lucha contra el imperialismo y el colonialismo. Como ya se ha insistido en muchas ocasiones, la apelación al marxismo se ha producido de manera tan indiscriminada que parecía perder su significado. En cualquier caso, yo creo que toda interpretación de Marx tiene algunos elementos comunes, como pueden ser las doctrinas del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Dicho esto, yo creo que empleamos la palabra marxista para aludir a todo aquel que sigue las teorías de Marx, aunque olvidando a Engels, que tanto aportó y tanto trató de sistematizar. Por otra parte, existe el vocablo marxiano, empleado a menudo por especialistas y que pensábamos que era sinónimo simplemente de marxista. No se trata de una broma para traer a colación al genial Groucho, aunque el que habla se considera abiertamente marxiano si con ello se alude a los geniales cómicos judíos. Hablando en serio, y volviendo al autor alemán, aunque creemos que no hay un criterio único en castellano para el empleo de un término u otro, y tampoco es que esa distinción sea muy habitual en castellano, existe marxismo y existe marxiano. La interpretación más general del asunto dice que marxiano alude a las conclusiones e ideas que Marx expresa en su obra, mientras que marxista sería cualquier teoría derivada por otros autores considerada dentro de la tradición ideológica originada en el autor del Capital. En el libro Marxismo para principiantes, que parece pretender apartarse de la ortodoxia que no tardó en aparecer después de Marx, se dice lo siguiente: marxismo, marxiano, marxista. El marxismo es una teoría crítica de la sociedad capitalista que promueve en todo el mundo una práctica política de emancipación, rebeldía, resistencia, liberación y revolución. Presupone una concepción del mundo y de la vida, de la historia y del sujeto, expresada desde el punto de vista de las oprimidas y los explotados. Como teoría crítica constituye un saber abierto. Es científica, filosófica, ideológica, ética y política al mismo tiempo. El término marxiano es más técnico. Hace referencia a los textos escritos exclusivamente por Karl Marx. El término marxista alude a los escritos, al pensamiento y a las tradiciones políticas no solo de Marx, sino también de sus seguidores y partidarios posteriores hasta hoy en día. Yo creo que resulta evidente que el asunto no es tan sencillo, y esto es así porque otras interpretaciones aseguran que marxiano es todo aquel que asume alguno de los presupuestos teóricos de Marx, como pueden ser la dialéctica o la teoría de la plusvalía, pero sin asumir la praxis política ni el comunismo. Desde este punto de vista, el marxista asumiría tanto la teoría como las conclusiones prácticas que se derivan de todo lo que teorizó el propio Marx. También, de modo general, es posible que los que hayan querido huir del dogmatismo, en que no pocas veces han desembocado las teorías de Marx, hayan preferido hablar de marxiano o de teorías marxianas. A algunos ortodoxos marxistas se les llevaron los demonios cuando vieron esta distinción y se cuestionaban algunas verdades definitivas establecidas por el maestro. En cualquier caso, es más habitual, cuando no nos referimos al marxismo oficial, iniciado con Lenin y el régimen soviético, hablar de marxismo no ortodoxo o marxismo heterodoxo. No obstante, es una distinción que resulta también cuestionable, ya que hablar de ortodoxia y heterodoxia en el marxismo implica tal variedad de formas que acaba por significar más bien poco. Pues este galimatías solo empeora cuando observamos la gran cantidad de autores que se han esforzado en destacar algunos aspectos de las teorías de Marx, sus rasgos humanistas, su carácter científico, sus raíces hegelianas o bien la negación de las mismas, sus teorías sociales, sus prácticas revolucionarias. Todo esto invita a pensar si los que se consideran marxistas
atendiendo a la distinción antes mencionada, han tenido del todo claro las teorías originadas en el autor, con todo lo que eso parece tener de dificultad para ser sistematizado y, mucho más rechazable, tomarlo como una doctrina definitiva para analizar las sociedades humanas. Hasta muy pronto.